Florencia. Llegó el viernes, qué alegría para todos. Llegó el viernes, además tiene 18 grados 3, una máxima de 26. Mañana cerca de 30 grados, ¿eh? Mini veranito tenemos por delante. Sobre todo es viernes. Nace la mañana en la ciudad, de lunes a viernes tu despertar, y vamos a estar donde vos estás, de acá en más. Siempre sale el sol, siempre sale el sol. Vos pones la radio para empezar, que de 6 a 9 vamos a estar, ser tu compañía por la ciudad, de acá en más. De acá en más. De acá en más, está en Urbana Play 104.3. Buen día, fue y vino de Rosario. ¿Cómo está, Guido? ¿Cómo estamos, María? ¿Estás roto? No, viste que a mí no me pasa nada con esto de varios partidos, de viajar. Sí. Ya está, son cosas que pasan. Estamos bien. Hoy además para mí es la mejor noche. Ah, Hoy, ¿por qué? ¿Noche? ¿Viernes? En realidad, de jueves para viernes fue la mejor noche. Ah, con tu mamá, ¿no es el jueves a la noche? Pero no pudiste, fuiste a Rosario. No, pero es porque ya sabés, Ah, ya tenés realmente cerrado el Sí, fin me de pasó semana. algo muy lindo esta mañana porque suena el despertador, yo siempre pienso qué día es, ¿no? Lo primero que cuando... Sí, Y como creí todo. que era lunes. Y después dije, ay, viernes, está buenísimo esto. Claro. Tuve una confusión fantástica. ¿Cómo Sí. estás, Rolo? Bien, cansado, ¿eh? ¿Por qué? Porque ayer trabajé hasta tarde y muy cansado. Ah, ok. ¿Qué tuviste? Fui a conocer los estudios de MasterChef, que arranca el 14 de octubre, Ah. allá en Martínez, así que cansador. ¿Comiste algo? No. Sí, no cosas que hicieron, había un catering preparado, obviamente. Muy lindo el estudio, porque Claro. supuestamente es la primera vez que hay 24 participantes. Ah, Entonces es como más muy grande. grande. Sí. Estamos, Yo como lo el, que le digo estamos a- como el mundial de la FIFA. No, yo lo que les digo a los participantes, cuanto mayor cantidad de participantes, más largas las grabaciones. Claro. O sea, son muy largas las grabaciones de MasterChef. Largas. Y hasta que se dinamiza a medida que se van saliendo participantes. Los jurados estaban ¿Por qué? quejándose de que están comiendo mucho. Claro, claro. ¿Pero ya están grabando? Ya están grabando. Empezaron el martes y... Claro, pobres, van a salir rodando. Porque hay Claro. que probar 20. Claro. 24. Che, qué mal, pobre. Además, te voy a decir algo. Por Voy a- parte primero. ¿Cómo Bueno, estás, pero- David? ¿Todo bien? Buen día. No, y voy a decir una revelación que no importa, pero es que prueban 2 veces los jurados, porque el jurado en realidad, vos terminás de cocinar y el jurado prueba caliente, o sea, prueba porque no puede probar en frío. Claro. Y después vuelve a probar, pero O sea- ellos toman nota y prueban, o sea, vos terminás de cocinar Y ahí van. y haces 2 platos. Total, a esta hora. Haces- Secretos. La magia. estoy contando, pero o sea, vos, no, porque, Nah, está porque bien. no cambia, no Buen es día, ningún... María, ¿cómo estás? Hola, Dolly. O sea, vos terminás de cocinar, todo eso es real en el tiempo, no, Sí, sí, no hay sí. nada distinto respecto a lo que ves. Terminás de cocinar y dejas 2 platos preparados. Un primer plato lo pruebas, dejas las islas y los jurados prueban caliente la comida cuando la terminaste de hacer. Después, cuando pasas de a uno a que te den la devolución y qué sé yo, prueban un plato frío Claro. el jurado, pues si no, no podrían. Entonces, de cada plato lo prueban 2 veces Claro. el pobre jurado. Claro, Pobre. entonces por eso, es mucha Entonces, comida. lo que no es tan cierto es que no conozcan nada del sabor cuando ¿entendés? Cuando nosotros- te dan la Cuando esa devolución. presentación ahí Claro, no en es el tanta extra. sorpresa. Ah. Yo una vez que, por ejemplo, me fui de vinagre, ya sabían que me había ido de vinagre, ¿entendés? Claro. Claro. Pero Y vos bueno. de vinagre sí sabés ¿Qué? bastante. Ay, ya, qué simpático. No, Así que bueno. Bueno, la cuestión es que eso, arranca MasterChef, 14 ya de están octubre. grabando. Sí. Sí, yo no sé cómo hace Sofi Martínez, te digo, porque la cantidad de horas que va a tener que pasar ahí adentro son muchísimas. Va Y a el renunciar. pequeño.
¿A dónde? Y acá. ¿Acá? Claro. Ido. No, qué sé yo, digo, pero si no tienen. No hay horario ahí. No. ¿Cómo hace el fin Bueno. de semana? Bueno, buen día Leo, buen día Martín Fernández Madero. Acá estamos, para arrancar entonces esta jornada que tiene 26 grados. Chicos, es viernes. Todavía Sí. están durmiendo los chicos. Ahora después les vamos a hablar a los chicos. Hoy tenemos Dissers. Bueno, ni se pregunta. Pero ¿hicimos un golpe de estado? No, ni se. Sí. No, igual pensaba. Sí, Hoy sí, tenés- está bien. Fue, Hola, este viernes. Bien, bien. ¿Qué haces, Leito? Nosotros tenemos esta propuesta de todos los viernes, A mí Leo me dijo que pero no. si quieren, Me dijiste que era. Yo creo que hoy la nos tocaba. tomábamos nosotros por asalto. Claro. lo que sí, María, el No, viernes no. pasado no, No, por favor. no se puede permitir la No se que... puede permitir. Te olvidé. Te Y sale olvidé. uno al aire y dice, sí, mirá, me olvidé, estoy saliendo con otro. Desde Terminó que la salí con anécdota. vos, desde que te dejé estar con vos, soy feliz. La No. cantidad de canciones que hay de eso. Qué quilombo. Desde Pero- que te dejé, desde Está que bien, no pero Mirá el que la oyente propuesta- que llama, ¿qué puede decir? Claro. Más la que estoy eso. pasando bomba y me Sí. voy al Y después dicho llama porque- otro y ¿qué dice? Mira la estoy cómo pasando cuestionan. Exacto. Claro, la estoy pasando bomba. Y voy y la estoy pasando bomba. La Y estoy yo pasando te bomba. olvidé, la estoy pasando bomba. Sí. Siempre lo mismo. ¿Qué? Y siempre lo mismo. Vos tenés que visualizar No. unas variantes de lo que pueden No, venir no, los oyentes. Te olvidé. No, Sí. no, ya Sí. te claro, no. Yo te voy a decir algo, vamos a preparar unas canciones de esas para ambientarlo. muy bien. Busquemos. Desde que te perdí de Kevin Johansen se puede ir, pero es suavecita. Necesitamos una tipo... Bien. Seguramente que lo vas a poder hacer. Esta te vas- noche se sale de vas y- Rosalía, Claro. También. que le ¿Y qué dice tiene que ya ver con está. te olvidé? Y ¿Que te no olvidé. podés- Que no Esta podés noche- salir, si no, vos No. estás encarcelada cuando estás de Despecho. novia. No, pero lo de Rosalía. Es una presión estar con pareja. Pero claro, ¿pero qué estás diciendo? Ahora puedo salir. ¿Y qué? Cuando estás en pareja no podés salir. Yo Sí. salgo todos los jueves, los viernes. Pero estamos solo. hablando- A tomar champán con tu mamá. Solo. Claro. Yo hoy salgo con mi pareja a la noche. Yo salgo hoy con mi pareja a la noche. Con mi Claro. mujer, mi señora. Esa- Mi señora. Señora esposa. Bueno, muy bien, 6 y 7 de la mañana, como si no hubiera noticias, pero no importa, es viernes. Cuestión, a la noche, ¿a qué hora fue el que colgó? Tarde, sí, como a las 11 de la noche, me parece. José Luis Sí. Espert colgó tipo cerca de la medianoche un video de 6 minutos que retuiteó Javier Milei, con lo cual evidentemente es una decisión de Javier Milei sostener la candidatura de José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que ayer, después de que fuese totalmente esquivo una y otra vez cuando le preguntaban, ¿recibió usted un giro de $200.000 de Fred Machado? ¿Recibió usted? No le voy a contestar, no le voy a contestar, no le voy a contestar. Resulta que el bueno de Hugo Alconamón, que sabe hurgar en expedientes, entró en el expediente en el cual la socia de Fred Machado, pedido por la justicia norteamericana en una causa por fraude y narcotráfico, entra a ese expediente y encuentra el extracto del banco. Ya no, porque en cooperación con la justicia norteamericana, la socia de Fred Machado entregó como si fuesen las anotaciones internas como si fuese la administración de ellos. Le giramos tanto, tanto, tanto. Bueno, lo que encuentra Hugo es el Bank of America, ¿qué me estás por decir? No, a las 11:38 de la noche. Sí. Fue es un horario bastante tarde para Claro, publicar cerca de esto. las 12 de la noche cuelga un video de 6 minutos donde finalmente admite que efectivamente recibió $200.000. Pero ¿bajo qué condiciones? Es muy loco. Dice que en realidad Fred Machado le había ofrecido que asesorara una compañía en Guatemala. Sí. Guatemala es uno de los lugares que despertó sospechas respecto a las actividades vinculadas al narco de Fred Machado y su socia a la justicia norteamericana. Por una asesoría que nunca se concretó, porque además él recibe el $200.000. Dice Sí. que fue para los trabajos preliminares, que solamente para los trabajos preliminares le mandan esa plata de una compañía vinculada a Fred Machado, una compañía minera guatemalteca. Pero simultáneamente lo que se conoce, además de todo esto, es que, porque él dice, bueno, yo me subí a un avión con él, fue uno de los tantos aportantes de la campaña. La jefa de prensa de aquella campaña electoral nos contó acá que no era uno de los tantos aportantes, sino que era tan importante como aportante de campaña que era el que elegía a los candidatos a vice y que se sentaba y armaba las listas y demás. Y no solamente eso, hasta ahora él había dicho que fue uno de los tantos aportantes, pese a que en la justicia electoral declararon aporte cero el frente que él encabezó en el 2019, sino que hay 36 vuelos. 36 vuelos. Le pidió la justicia argentina un informe a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y en la PCA vos tenés los 36 vuelos que hizo, acompañados por quién.
¿Cuántos vuelos hizo con Machado? 5 vuelos con Machado. Con lo cual, cada cosa que dice es una mentira mayor. O sea, miente para tapar una cosa, salta que es mentira, bueno, y así sucesivamente. La cuestión es que, y dijo que su enriquecimiento proviene de la herencia del padre que murió y heredó él y sus hermanos campos en Pergamino. Un campo, sí, campos en Pergamino y sobre la renta de esos campos, dice. La renta de esos campos. Que ahí tenés un problema, digo, porque él siempre dice que los tiene alquilados, con lo cual que cobra sobre lo que se produce en ese campo. Bueno, hace poco dijo que él vendió toda su producción antes de la baja de las retenciones. O lo tenés alquilado o lo haces producir, las dos cosas. Es medio difícil. Bien, bueno, la cuestión es que hay un ruido terrible porque Milei sale, dicen que el video se hace con, bueno, la que le hace las redes sociales experta virtualmente es la esposa, pero parece que en este caso es Santiago Oría o la gente de Presidencia los que lo habrían ayudado con el video. El punto importante es que Milei lo retuitea inmediatamente. ¿Y por qué digo el punto importante? Porque Patricia Bullrich salió a despegarse de Spert. Primero había dicho tiene que ir a la televisión y dar explicaciones. Lo manda a la televisión. Después que lo manda, que había ido inicialmente, cuando 4, 5, 6, 7 veces dijo que no iba a contestar esa pregunta, Patricia Bullrich dijo, bueno, pues fue y no contestó la pregunta. Patricia Bullrich cuidando su propia candidatura, ella es candidata a senadora. Ayer ocurrió algo muy raro, pues se fueron con Milei a anunciar a la cárcel de Seiza, con una puesta en escena de las rejas que se veían atrás de la cárcel de Seiza, un nuevo código penal con penas mucho más severas, la no prescripción de ciertos delitos, la no excarcelación, demás. En ese acto, que era en provincia de Buenos Aires, porque la cárcel de Seiza está geolocalizada en la provincia de Buenos Aires, la idea de la mano dura es el discurso de Spert, y Spert estaba como uno más mezclado entre el público porque Patricia Bullrich no quería saber nada de que le sacaran a ella una foto en ese acto con José Luis Spert. Cuestión que en estas circunstancias marcha hacia las elecciones del 26 de octubre, por un lado con Spert con esto. Después tenés el tema de, ayer fue un día de sub y baja también de los mercados. ¿Por qué? Porque yo había interpretado el primer tuit de Bessent de la mañana, el titular del Tesoro norteamericano, dice vamos a hacer lo que sea necesario para ayudar a la Argentina, vamos a seguir trabajando con Caputo. Ahí subieron los bonos. ¿Qué pasó? Sí. Después fue a la televisión, Bessent dijo, no es un crédito, lo que estamos habilitando para Argentina no es plata, sino un swap, un intercambio de monedas dentro del marco del Tesoro. Eso ya no es todas las opciones arriba de la mesa, sino es una de las opciones arriba de la mesa y no la que era aparentemente más atractiva, que era la que, por ejemplo, hizo Estados Unidos con México en el año 94-95. Bueno, cuestión es que ayer, según fuente del mercado, el Tesoro vuelve a gastarse 500, casi 450 millones de dólares tratando de mantener un techo que es 1.425. O sea, si va más allá de 1.500, entra el central. Lo que pasa es que cuando entra el central, es el Fondo Monetario le viene insistiendo, no te gastes las reservas, no te gastes las reservas. Y no le queda tanto, le quedan 2.000 millones al Tesoro, con lo cual le quedaría para 4 jornadas. Pero quedan 15 jornadas de acá a las elecciones del 26 de octubre y el gobierno que no quiere que se mueva el dólar de acá al 26 de octubre y está complicado. Sí, lo que está haciendo el Tesoro se está gastando los 7.000 millones que le liquidó el campo, le duró una semana. Mientras tanto, esto en el plano económico, ayer el Congreso, el Senado de la Nación, con amplias mayorías, ¿no? Le rechazó 2 vetos a Milei, uno vinculado a la ley de financiamiento universitario, el otro vinculado a la emergencia pediátrica. Esto ya había ocurrido con el tema del Garrahan. El tema es que ahora el Congreso sanciona, Milei veta, el Congreso insiste con 2/3 de cada cámara. Ahora el gobierno tiene que cumplir la normativa. Sí. Pero lo que hizo con el Garrahan, con discapacitados, fue decir, no la puedo cumplir porque no tengo fondos para cumplirla. Hay que ver si hace lo mismo ahora. Sí, también se votó un proyecto de declaración en el Senado que tiene que ver con esa discusión porque hay una ley que es del Ejecutivo que tampoco tiene fondos, pero cuando la mandó el Ejecutivo dijo, dispóngase que el jefe de gabinete disponga de los fondos necesarios. Entonces, la discusión es, cuando es una ley tuya, el jefe de gabinete lo puede hacer, cuando es una ley del Congreso, vos decís que no se puede hacer. Bueno, hay que ver si van de vuelta con la reglamentación creativa que hicieron con discapacidad. Igual, digamos, todo esto es muy encima de fin de año, sí, en términos de que es financiamiento para el 2025. Hay que ver, o sea,
sería unos pocos meses lo que le quedarían a Milei para cumplirla. Para cumplirla, pero también lo que hace, él establece una hoja de ruta que repercute en el presupuesto, porque tienen que discutir lo mismo en el presupuesto, y entonces hay una ley que dice que tienen que ajustar por inflación, que no puedes atrasarte. Bien, mientras tanto ganó River, ¿eh? ¿Ganó bien River? Ganó y nada más. Y nada menos. Ok, pero fue un merecido ganador. Yo quiero decirte, con esta sentencia ganó, que era importante, pero no mostró nada de fútbol, sí mostró garra, sí mostró entereza, sí mostró personalidad. Ganó River, está en semifinales de la Copa Argentina. 6:16 de esta mañana de viernes. Esto es Blondie. One Way or Another. En vivo. Año 2014. Ya tenemos casi 20 grados hasta ahora. Jopo, ¿cómo estamos? Buen día. Muy buenos días, María. Bueno, es una gran presentación del reporte meteorológico, justamente con el termómetro empezando desde bien arriba y ya anunciando que va a estar entregando una tarde de calor primaveral, así que todos aquellos que no salieron de casa a la hora de elegir el abrigo matinal, nuevamente ropa liviana, abrigo liviano, porque vamos rumbo a un desodorante, abra la ventana del bondi, por favor, porque se repite la ecuación de los últimos días. La mañana algo fresca en la zona suburbana, no en la ciudad de Buenos Aires, donde el termómetro sigue merodeando entre más de 18 grados inclusive.
pero vamos rumbo a otra tarde de calor primaveral. Inclusive sorprenden los datos nocturnos, los que salgan hoy con 21 grados, realmente lo van a hacer en un ambiente muy agradable. Oferta válida para hoy y para mañana, porque el domingo lo arruinás todo. Bueno, lo arruinás. No sé si exactamente poner todo en mi persona. Sí. He arruinado cosas, sí, he arruinado por mí mismo y solo muchas cosas, sí, pero no va a ser el caso de este fin de semana. Okay. No será mi responsabilidad, sino será de un frente frío que estará justamente chocando con esta columna calurosa y nos puede dejar tormentas fuertes. Es el tercer fin de semana en fila que estará presentando lluvias, tormentas fuertes inclusive por la mañana. El que salga de rotation el sábado puede volver con lluvias. Pero bueno, feliz viernes para todos, una jornada que va a deleitar a los friolentos. Estamos iniciando el día con valores muy agradables, no exageren con el abrigo, no hay previsión de lluvias, estará amaneciendo ya a las 6:27 ya. Divino, ya está amaneciendo, ya está, el cielo está muy claro, celeste clarito, lo estamos viendo en pantalla. Sí, y se ve que ya también está clareando aquí. La máxima para hoy, María, 26 grados. Gracias, Jopo, hasta luego. Hasta luego, buen día. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Gastón digitalizó su pyme con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El banco digital de las pymes. Santander es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso y sin interacción accionaria. Andes Origen, el gustito de juntarnos en el mundo real. Y recuerde, beba con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Tus días de aburrimiento se terminaron. AGS está de vuelta. Nueva era, más grande, más audaz y más épica que nunca. Música, deportes, videojuegos, creadores de contenidos, cosplay. AGS Visa 2025. Nueva era. 10, 11 y 12 de octubre en Tecnópolis. Bajate la app oficial de AGS para conseguir tu entrada. AGS Visa 2025. La nueva era empieza. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos, más los intereses que ganamos. ¡Listo! Tenemos cubierto el hotel. Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil. En cronista.com. ¿Sabías que con los cuidados adecuados tu mascota puede vivir mucho más? Llegó Vetify, el nuevo plan de salud que combina prevención y urgencias veterinarias las 24 horas en todo el país para acompañarlos siempre. Vetify, tu mascota, más tiempo con vos. Vetify.com.ar. Tu mochila pesaba más que el monumento, contractura de espalda trajiste de recuerdo. En la teleasistencia te dieron el remedio, cuesta cero. Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Cuesta cero. Universal Assistance, a company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.universal-assistance.com o con tu asesor de viaje. 2 hierros, 2 propuestas, la misma chispa. En Palermo, a pocas cuadras, conviven nuestras 2 casas. Hierro, Casa de Fuegos, en Costa Rica 5602. Y Hierro Bodegón, nuestro nuevo punto de encuentro en Fitzroy 1722. Porque vayas al hierro que vayas, equivocarse sabe bien. Vuelta y Media y Superbiel se unieron para una collab única. Lanzamos una playlist y vos podés ser parte. Escuchá y seguí las redes de Vuelta y Media para enterarte cómo sumar tu tema favorito. Premios todas las semanas y una gran final en el estudio todos los meses. Seguí la playlist en Spotify, El ritmo que crece by Superbiel en Vuelta y Media y sumate a la diversidad musical de la comunidad de Vuelta y Media. Superbiel te sigue el ritmo y tu playlist también.
Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. La batería es William. Mi batería es William. Ciro y los persas en el Movistar Arena. 13 y 14 de diciembre. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Naranja X. 15% de descuento con tarjeta de débito Visa Naranja X. Si no tenés tu tarjeta física, descárgala, pedila virtual y compra tus entradas en el acto. Más info en naranjax.com/entretenimiento. Invita Naranja X. Produce 300. Supermayorista Vital. Este fin de semana, ahorra con Vital. Conseguí vino Benjamín por 750 centímetros cúbicos a 3.159 pesos y jabón líquido Skip por 500 mililitros a 5.399 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés en todo Electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 5 de octubre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Tecnología y seguridad llegaron al siguiente nivel. Nuevo Hyundai HB20. Otra categoría de auto. Financialo con tasa 0% UVA. Más información en hyundai.com.ar. Pasá de agua cero a agua cero con Termocontrol, la línea de impermeabilizantes con poliuretano de Colorín que protege techos, terrazas, muros y frentes contra las inclemencias del tiempo. Termocontrol de Colorín, protección en movimiento. La primera vez que fui a Madrid me dijeron, bienvenido, señor Ortiz. La segunda que fui para ver a las ballenas, hola Pablo, qué bueno verte. La tercera, cuando caminé con los pingüinos, hola Pablo. La cuarta que buceé con los lobitos, ¡peluca! El tema es que soy pelado, pero no pasa nada, porque todo lo que viene de Madrid es con amor. Madrid. Siempre se vuelve. Conoce más en madrid.travel. Eco de los Andes nace del deshielo, en lo más alto de la cordillera de los Andes. En un lugar que no tiene nada, pero lo tiene todo. Un agua de alta montaña tan fresca como liviana, tan pura como natural. Eco de los Andes. Creada por la montaña, perfecta por naturaleza. En YPF, tu mañana arranca mejor, porque llegó Full Sale con un 20% de descuento en tu combo de café con leche con medialunas. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 6:28 de esta mañana en la que ya amanece. Qué lindo, que ya amanezca. No se ve todavía, ¿no? Tanto que empieza a clarear. Estoy mirando nuestra terraza. Claro. Sí. Pero bueno, igual, más o menos. Igual llueve el domingo a la mañana. Eso es una macana. El domingo, ¿qué tenías que hacer el domingo a la mañana? Falta un montón. Hoy tenés 26 grados, mañana 28, un día yo hoy divino. trabajo, mañana trabajo, el domingo trabajo. Bueno, ganó River. Sí. Está en semifinales de la Copa Argentina en un partido recontra super hiper archi caliente contra Racing. Estaba lleno de matices el partido. Salas contra Racing por su salida de la academia con cláusula de rescisión de contrato. El huevo Acuña, un ex Racing que se terminó peleando con todo el plantel de Racing al final del partido. Terminó un escándalo con el hijo de Gustavo Costas contra Acuña, contra Salas, contra Almendra. Bueno, fue un bochorno el final del partido. El compromiso fue en primeros 45 minutos. Ahí sí hubo una disputa de fútbol. En el segundo tiempo no se jugó. Cuando digo no se jugó es que el partido estuvo detenido.
haciendo tiempo a algunos futbolistas, no se llegó a los arcos, no fluyó el juego. Ayer la verdad que fue bochornoso. Todo frisado, pero ahí River sacó pecho en la difícil y está en semifinales de la Copa Argentina, con lo cual está a 2 partidos de una conquista y a 2 partidos de la Copa Libertadores de América. Y dejó afuera un pesado como Racing. De entrar, ¿no? De la Copa América, de entrar en la Copa América el año que viene por la vía de ser campeón de la Copa Argentina. Claro, por eso. No, bueno, ok. Está a 2 partidos de una conquista y a 2 partidos de la Copa Libertadores de América. No, de la Copa no está de la Copa, de entrar a disputar el año que viene la Copa Libertadores. Claro, y sí es lo que estoy diciendo. No, para mí, bueno, ok. Martín. No. A 2 partidos de la Copa Libertadores de América. No, de entrar bueno, no importa, tiene que ganar en la Copa Argentina como vía de ingreso a la Copa Libertadores el año que viene. Exactamente. Okay. Y ahí llegó River a las semifinales y a Racing le queda ni más ni menos que la semifinal de la Copa Libertadores. ¿Jugó bien? Y obviamente, no, jugó muy mal. Jugó muy mal, sobre todo en el segundo tiempo. En el primer tiempo Racing empujó, River logró el gol a través de Salas. A Racing le pasó lo peor. Perdió por la mínima, quedó eliminado y el gol lo hizo Salas. Lo peor que le podía pasar a Racing le terminó pasando. Muy bueno lo de Salas, de hecho, que hizo el gol para el triunfo de River. Ahora los pide Independiente Rivadavia de Mendoza. Este equipo está en semifinales y este equipo va a jugar con River seguramente en la provincia de Córdoba. Fuera de eso, hoy tenemos ya la práctica de Franco Colapinto. En este momento está girando en Singapur Colapinto porque empiezan las prácticas libres. Hoy tenemos a las 6:30 y a las 10 de la mañana. La carrera, domingo a las 9 de la mañana de Franco Colapinto, que vuelve entonces a... Me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo. Bueno, ahí está la canción de Bizarrap con Luke Ra. Muy mala para mí la canción. ¿Por qué? Porque sí, porque me parece mala la canción. ¿Qué quiere que te diga? No me gusta. ¿Quién? ¿El que canta es Luke Ra? Sí, o Rucau, diría Susana Jiménez, pero este es Luke Ra. Sí. Y me quedo con 2 más. La primera, Gianni Infantino, presidente de la FIFA. La FIFA no puede solucionar problemas geopolíticos. ¿Qué quiere decir esto? Teme Israel si va a competir o no. Se pone en contra de la UEFA respecto de la eliminación de los equipos israelíes de las competencias europeas y de eliminar a Israel del Mundial 2026. Estaba cantado. Está cerca de Trump Infantino y salió obviamente a respaldar a Israel. ¿Está clasificado Israel? No está clasificado Israel. Lo que pasa es que no puede solucionar problemas geopolíticos. Pero Rusia está afuera, claro. Pero sacaron a Rusia. Sí. Bueno, esto es lo que dijo Infantino. ¿No digo más nada? No. Empieza la fecha. Empieza la fecha hoy. El partido destacado, Central River, ¿no? Sin duda. El domingo, última hora, el Central River a las 9:15 de la noche. No demos más vuelta. No, por eso, ya está. Alejandro, 9:15 de la noche. Cierra el domingo con ese partidazo. Bien, y ayer en el Senado, además de rechazar los vetos de Milei al tema universitario, al financiamiento y al tema del financiamiento de los hospitales pediátricos, salieron en defensa del regimiento de patricios. Sí. Acá en Juan B. Justo, que está a la venta ese terreno, que es el que hoy ocupa el ISIS en COSUD. Claro, para los que son más jóvenes por ahí, es así, el regimiento de patricios y el terreno que hoy ocupa ISI formaban parte del regimiento de patricios, pero en el último levantamiento, carapintadas que hubo, esa parte del regimiento fue bombardeada. Y entonces quedó destruida en ese momento. Entonces decidieron concesionarlo. Como la parte de atrás, o sea, porque la que da Santa Fe, digamos, estamos en Plaza Italia. Sí. No, Plaza Italia, Pacífico, ahí va. Estación Pacífico, Juan B. Justo y Santa Fe. La parte que da Santa Fe es el regimiento, efectivamente. Claro. La parte de atrás, hoy está el Jumbo con el ISI, que es de la compañía chilena Cencosud. Sí, termina la concesión y el Estado Nacional decidió poner a la venta ese terreno. Y entonces... Que Cencosud lo quiere comprar, parece. Lo quiere comprar desarrolladoras inmobiliarias. Ahí el metro cuadrado están haciendo atrás del campo de polo, digamos, que es del ejército. Sí, ahí era donde estaba la sastrería, lo que se conocía como la sastrería del ejército. Ahí están haciendo un edificio que es de los metros cuadrados más caros de Buenos Aires. Sí, hicieron una plaza nueva porque la obligación, claro, es hacer una plaza. Yo te vendo este terreno que es muy caro, que forma parte de lo que son los terrenos del ejército en esa zona. Esa zona es
veterinaria y remonta del ejército el campo argentino de polo, Claro, lo que era la sastrería. Y le obligaron a hacer una plaza así que tiene muy poca vegetación, porque se nota que es una plaza nueva. Es una plaza, Y en el caso de este de Cencosud, lo que dije, del regimiento de Patricio, hay un reclamo de parte del Senado de tratar de empujar algún tipo de ley. ¿Para qué? Para que no se pueda vender. Que dice que es patrimonio no enajenable. Claro. Declara como lugar histórico, estratégico y no enajenable el terreno. Me acuerdo que Pichetto había empezado, pero Pichetto es diputado, o sea que evidentemente encontró también... ¿no? Sí, acá de este lado fue Pablo Blanco, el senador por Tierra del Fuego de la Unión Cívica Radical, quien fue el que ayer en el Senado reclamó esto con el apoyo de Mayans. 42.000 metros cuadrados, Cerviño y Bullrich es la esquina de este terreno, claro, que está en la parte de atrás de la mezquita, que en su momento Carlos Menem le donó a la comunidad árabe. Claro, que conocimos la mezquita por el tema del COVID. Va, en realidad, pues si no fuimos a vacunarnos ahí. Yo fui varias veces al vacunatorio pues si no, no sé si y se me llevé puede unos entrar. libros. ¿Te llevaste unos libros? Sí. Bien, así que entró, no sé, pero una vez si el Congreso lo declara patrimonio histórico, no lo van a poder vender, pues ya está en proceso. A ver, lo que se publicó en el boletín oficial es que se autorizaba iniciar el proceso de venta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque terminaba la concesión. Ahí apareció Cencosud y dijo, che, pero yo lo quiero comprar, porque no quiero una concesión, quiero quedarme con el terreno, porque es un negocio bastante importante. Cencosud ya tiene desarrollado ahí un supermercado, un shopping, Easy. Bueno, claro, lo que pasa es que por metro cuadrado, con la posibilidad de hacer torres, debe tener un valor. No sé si Cencosud lo que quiere es preservar su supermercado ahí, debe ser. Cencosud lo que dice, yo lo quiero comprar. ¿Por qué? Porque ya estoy instalado y tengo hundido, porque toda la inversión esa es de Cencosud. Con lo cual ya tengo hundida plata ahí. Ahora, lo que dice el Senado es, no, esas tierras son del Regimiento de Patricio. El Regimiento de Patricio es un regimiento histórico de la ciudad de Buenos Aires. Hay toda la explicación esta de se bombardeó y entonces... Claro, por los carapintadas era cuando estaba en marcha los juicios por las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, y para presionar al gobierno de Alfonsín para que no siguieran adelante esos juicios, se pintaban la cara para que no ser identificados con un corcho, supongo que se pintaban la cara. Entonces una tinta. Se ponían una tinta en la cara para poder, porque estaban en una situación de rebelión. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la Nación, entonces los carapintadas se rebelaron contra Alfonsín con la cara pintada, y uno de los... Este levantamiento es contra Menem. El de Patricio es el del regimiento de Patricios, porque los levantamientos que eran pintadas contra Alfonsín... Hubo dos, creo, y después un último contra Menem. No hubo, o sea, no se resolvieron tanto a los tiros. Menem decidió en el último levantamiento que era pintada, cero negociación. Y después los indultó. Después los indultó, después se sacó el indulto. Bien, 6:37 de la mañana, va a estar un día muy marcado en lo político por el video que colgó cerca de la medianoche José Luis Espert, poco más de 6 minutos, donde finalmente, acorralado por la evidencia, porque La Nación ya había publicado el diario el extracto del Banco de América, donde recibió $200.000 de una empresa del propio Federico Machado, salió a decir que es un pago que le hizo Machado como consultor para una empresa minera guatemalteca, trabajo que finalmente no se concretó, pero solo por el preestudio le dieron $200.000. Sí. Muy buen trabajo. Sí. Un trabajo muy bien remunerado. Son 6 minutos donde lee. Donde lee todo el relato, y lo que él explica es esto. A mí me contrataron porque estaba en el sector privado, como si... Porque había terminado la campaña del 2019. Claro. Él dice, fue uno de los aportantes del 2019 y después me quisieron contratar para la minera. Le dije, bueno, cuando termine la campaña hago este trabajo. Dice que después vino el COVID, que eso le impidió viajar a Guatemala, y que esa es la razón por la cual cobró estos $200.000 sin llevar adelante ulteriormente el trabajo. Y que nadie le reclamó que lo devolviera, no. Lo que pasa es que también es curioso, porque es un aportante de campaña y terminada la campaña le hace este pago. Sí.
en teoría, para este trabajo que finalmente el propio expert dice que no pudo desarrollar. Después, adicionalmente, se conoció información de una causa judicial acá en la que hay 36 vuelos, no uno, que él menciona de los vuelos con Machado uno solo, que es el que se conoce, porque hay un video dando vueltas de él agradeciéndole en Viedma que le haya prestado el avión para ir a presentar su libro a Viedma. El tema es que ahora, según el registro de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, son 36 los vuelos que hizo en aviones sospechados de estar ligados al narcotráfico, que son aviones de Machado, o sea, en base a las matrículas, y según además el listado de pasajeros, 5 de esos vuelos, 5 veces viajó personalmente con Machado, José Luis Esper, con lo cual la explicación que dio anoche ya es corta, o sea, porque va tratando de desandar sus mentiras, entonces admite uno, admite otro, y cada vez que admite una cosita, después aparece algo todavía más grande y vuelve a quedar en evidencia cómo miente. Porque además lo más loco es que él dice, después se conoció que Machado estaba ligado al narcotráfico y quedé en shock, dice Expert. Se ve que veía un tipo que manejaba un montón de plata y no le parecía raro, pero en todo caso, si no se sabía, ¿qué problema tiene para admitirlo? Si él dice, bueno, ok, a partir del 2021, que se supo que el tipo estaba siendo investigado por narco, no quise tener más nada que ver con él. Pero más o menos tomó la misma postura con Españolo. O sea, desconoció la relación con Españolo y decía, yo no lo conozco, no conozco tanto. Y hay fotos de cumpleaños. Sí, claro, totalmente. Bueno, muy bien, 6:40 de la mañana. Vamos a escuchar Mr. Brightside, The Killers. Y 43 de la mañana, ya amaneció, qué linda esa toma que estás viendo, todavía con algunas nubes, pero se ven bastante nubes, Pero tenemos una máxima para hoy de 26 grados, chicos, y es viernes, 11, 68, 61, 104.3, cuéntenos cómo vienen esos viernes. Esa imagen es de Roberto Rover en la dirección, el graf de May Ferrari, Juan Revuelta en la robótica, la producción Agustelesca, Seba Santoro en iluminación, el central de Martín Ojeda, el Switcher Master Mati Enrico. ¿Cómo arrancamos la jornada, Diego Fernández?
María, buen día. Los accesos a la capital federal, pegamos una vuelta por la Panamericana, algo lento, leve demora a la altura de la ruta 197, kilómetro 30, en el Talar, sentido a la capital federal, y el acceso este congestionado desde el kilómetro 24 en Ituzaingó. Hay fuerte demora, recordemos, en la Richeri para empalmar con la de Lepiane, entrando desde el sur por obras de ampliación de calzada sobre la autopista de Lepiane en la zona de Villa Lugano, que afectan ambos sentidos de circulación. En Palermo, Arévalo 2700, esta madrugada cayó un ascensor desde un 10º piso con 10 jóvenes arriba del ascensor, 6 varones y 4 mujeres fueron asistidos por el SAMI y trasladados a los hospitales Fernández y Pirovano. Trenes y subtes operan sin inconvenientes, María. Bueno, gracias, Diego, hasta luego. Hasta luego. 6:45 de la mañana, Rolo, ¿cómo viene la cartelera ahora que viene el fin de semana? Bueno, te quiero contar que sigue liderando la taquilla teatral porteña Rocky, imbatible. Nico Vázquez desde que empezó sigue primero, pero le pisa fuerte Las Hijas, esta obra dirigida por Adrián Suar con Pilar Gamboa, Soledad Villamil y Julieta Díaz, que se estrenó hace 15 días en el Teatro Maipo. Esas son las dos obras más vistas en una cartelera que empieza a renovarse y a terminar algunas de las obras, porque muchos ya están pensando en la temporada de verano. Por ejemplo, Mujer Bonita con Florencia Peña ya se bajó de cartel porque arranca en Mar del Plata. Moria Kazán confirmó que va a seguir con su obra en Buenos Aires. Recordemos que el motivo de que baja la obra de teatro de Mujer Bonita es que se empieza a filmar la serie de Moria y el Teatro Astral va a ser la principal locación en donde se va a recrear esa época del teatro de revistas donde Moria debutó. Y se vienen más estrenos en breve. ¿Te acordás la película Secreto en la Montaña? Que era la historia de dos cowboys. Bueno, sí. Secreto en la Montaña va a ser una obra de teatro que se sube en breve en la cartelera porteña con Benjamín Vicuña y Esteban Lamote contando esta historia de amor entre dos hombres. ¿Mirá? Sí. Así que... Pero Rocky imbatible. Rocky imbatible, ¿no? Fue Nico Quiato, el otro día van y lo visitan. Bueno, estuvo Messi. Paredes. Sí, muy querido Nico Vázquez. ¿Te gustó a vos, Rocky? A mí me gustó mucho. Es un espectáculo muy, muy lindo, fiel a lo que ellos interpretan, que es la historia de este boxeador de origen italiano que logra conquistar el mundo del boxeo. Más tipo Broadway, ¿no? Claro. Tiene pantallas, hay momentos, la pelea se arma un ring, o sea, es muy espectacular, la obra. Mira, 6:47 de la mañana, bueno, hubo mucho debate porque Editorial Penguin Random House iba a publicar, habitualmente publica a Ludovica Esquirru, que tiene que ver con el horóscopo chino, que es realmente un fenómeno, un bestseller editorial muy importante, y habían contratado al Planetario para hacer la presentación en el Planetario del libro de Ludovica, lo cual generó un debate bastante grande del hecho de que la comunidad científica no le parecía apropiado que se presentara un libro de horóscopos que no tiene base científica, aunque toma supuestamente cosas de los astros, hasta que finalmente tuvieron que cancelar el Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, terminó pidiéndole, porque claro, el gobierno de la ciudad decía, bueno, nosotros lo alquilamos, es un evento privado. Bueno, y finalmente dieron marcha atrás. Diego Bagú es astrónomo en la Universidad de La Plata. ¿Qué tal, Diego? Hola María, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, no sé si formaste parte de la movida de la Asociación Argentina de Astronomía pidiendo que no se llevara adelante la presentación de Ludovica. Publiqué un video varias horas antes, fue parte de la movida o el revuelo, si se me permite la expresión, que se generó, y luego la asociación, sí, publicó una nota a partir de la firma de su presidenta, Mariana Orellana, desarrollando los conceptos por los cuales nos parecía una, no sé cómo calificarlo, barbaridad, algo inaudito, increíble, no sé, los adjetivos que quieras asignarle, porque aparte que esto sea, no digo motorizado, porque en realidad hasta donde yo tengo información es como vos bien decís, es un alquiler que se hizo, pero que de alguna manera esto lo administra el Ministerio de Cultura. Esto es un oxímoron por donde se lo vea, y la verdad no salimos todavía del asombro.
¿Por qué? A ver, contá, ¿qué es lo que ustedes consideran tan...? Porque el planetario se alquila como otros, también el Teatro Colón, por ejemplo, que depende de cultura de la Ciudad de Buenos Aires, por ahí se hacen recitales en el Teatro Colón. Presentaciones de películas, de series, por ejemplo. Bueno, claro, eso es lo que decían el Ministerio de Cultura. Así como le alquilamos a Netflix el Teatro Colón, le habíamos alquilado a la editorial que publica Ludovica el planetario. Bueno, marca el nivel de ignorancia del Ministerio de Cultura, comenzando por su ministra, supongo que no conozco personalmente desde ya. Desde la astronomía, yo particularmente, hemos hablado varias veces, María, hago divulgación científica, hemos contado innumerable cantidad de veces lo que es la astrología, que no tiene nada que ver con la astronomía, pero evidentemente no alcanza. Y ese no alcanza se debe en parte a la impregnación milenaria, y es lógico, y eso yo lo entiendo, que tiene la astrología en la cultura humana. Lo que pasa es que no estamos ni en el medioevo, ni hace 10.000 o 50.000 años atrás. Estamos en el 2025, luego de 600 años de ciencia moderna. Pero para que se entienda la idea, el alquilar el planetario por parte del Ministerio de Cultura de Cava para presentar un libro de astrología es algo así como que la misma Cava alquile un hospital a cargo de la administración de la ciudad para un congreso de curanderos. A vos te llamaría la atención, ¿verdad? Sería algo insólito por donde se lo vea. Es exactamente lo mismo que el planetario, que no se debe tomar, porque si no estamos soslayando y mancillando, manchando nuestra propia cultura. El planetario no es meramente un edificio. El planetario es un lugar en donde en esas paredes, el planetario de la Ciudad de Buenos Aires, y te lo digo como director del planetario de la Universidad de La Plata, como ex director del planetario de la Universidad Nacional de La Plata, que mi corazón está ahí. Yo tengo orgullo por haber dado charlas en el planetario de la Ciudad de Buenos Aires. Es el decano de los planetarios del país y de Latinoamérica, y por allí pasaron eminencias, ¿sí? No solamente de la astronomía, y también se hicieron actividades culturales, pero no esta barbaridad que querían de alguna manera, no sé si impulsar, pero sí que dieron crédito, un aval desde el ministerio para que se realice. Entonces, no es solamente un mero edificio que se alquila para un evento, porque si no vale todo, María. Cualquier edificio lo podríamos alquilar para cualquier cosa, y vos sabés que no es así, ¿no? Sería inaudito pensarlo de esa manera. Bueno, esto fue lo que ocurrió. Y a mí, lo que más, obviamente quiero ver el vaso medio lleno. Siempre intento, ante toda situación, ver el vaso medio lleno. El vaso medio lleno hace que la propia autora, con quien, y yo en mi editorial, en el video, que dura casi 9 minutos, lo expreso muy bien, no tengo absolutamente nada personal con la señora Ludovica Esquirro. Nunca es personal. De hecho, no la conozco a la señora. Y no tendría por qué tener una afrenta con ella, sino es la situación que se dio. Pero la propia Ludovica, junto con la editorial Penguin, insisto, hasta donde yo sé, fueron ellos quienes dieron de baja la actividad, porque vieron que realmente estaba haciendo un ruido tan grande, era tan inaudito. No fue el Ministerio de Cultura que dio de baja la actividad, lo cual es peor todavía. Habla peor del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, era el sábado la presentación del horóscopo chino 2026. Ludovica hace todos los años presenta el horóscopo, saca un libro para fin de año con el horóscopo del año siguiente. La escuchaba el otro día que habla, creo que viene el año del caballo. Pero claro, la presentación en un lugar como el planetario le daba como si fuese un sustento científico, del cual sabemos que la astrología... Una locura, obviamente. Ahora, está muy instalado, es loco, porque el horóscopo, está bien que ya nadie casi lee papel, ¿no? Pero quiero decir, el horóscopo se perdura en los diarios de papel, las nuevas generaciones están con algo, hay algo de la astrología que perdura en el tiempo y que... María, pero por supuesto, decenas de miles de años, es lo que intentamos explicar y evidentemente o no lo hacemos bien, o no alcanzan las palabras, o hay una cuestión, que yo también lo menciono en el video, hay distintos tipos, así como hay distintos tipos de inteligencias, hay distintos tipos de ignorancias. Y hay una ignorancia, que es la ignorancia de sesgo, que es la que, si bien está la información, y se entiende
por qué ocurren tal cosas, no queremos entenderlo, no queremos saber nada con eso. Nos Bien. queremos agarrar de lo que nosotros queremos. Está relacionado con la posverdad. Diego Algo Bagú, tan- Diego Bagú es astrónomo, lo consultamos habitualmente y ahora a partir de esta decisión finalmente de cancelar la editorial, efectivamente, es la que toma la decisión de cancelar la presentación de Ludovica por el ruido que había generado y la protesta de la comunidad científica. Gracias, Diego, buen fin de semana. Igualmente, María. Hasta luego. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Pasá de esto a esto. Encontrá el auto que querés en Supermovilidad. Financialo 100% online con Santander. Entrá a supermovilidad.com.ar y poné primera al auto de tus sueños. Disponible para cartera de consumo. Otorgamiento sujeto a condiciones de contratación y evaluación crediticia. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Tus días de aburrimiento se terminaron. AGS está de vuelta. Nueva era, más grande, más audaz y más épica que nunca. Música, deportes, videojuegos, creadores de contenidos, cosplay. AGS Visa 2025. Nueva era. 10, 11 y 12 de octubre en Tecnópolis. Bajate la app oficial de AGS para conseguir tu entrada. AGS Visa 2025. La nueva era empieza. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que no tengas que cambiar a tus hijos de colegio porque te aumentan la cuota. Para que los jubilados vivan con dignidad y no con vergüenza. Para que las pymes puedan crecer y no cerrar. Para defender el sueldo de los docentes y que no les saquen la guita a las personas con discapacidad. Para que tu plata alcance y que el fin de mes no sea el fin del mundo. Para que vos puedas estar donde tenés que estar. Hay otra manera de salir adelante. Una que te escucha, te incluye, te cuida. Hay otra manera. Es con Ocaña, es con Lustó, es Unidos. Ciudadanos Unidos, Graciela Ocaña, Martino Cambo, candidatos a senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504. Bremen Tools. Qualitat On Design. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Plan Trip. Elegí tu destino. Nosotros tenemos el plan. Con 10% de descuento usando el código Urbana Play. El destino es solo el comienzo. Andes Origen, amigos en el mundo real. El sabor me dio charlas y celular. Andes Origen, el gustito de juntarnos en el mundo real. Y recuerde, beba con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos por aumentos de salario y reducción de la jornada laboral. Antonella Bianco, diputada. Partido Comunista. Lista 314. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. ¿Sabías que con los cuidados adecuados tu mascota puede vivir mucho más? Llegó Vetify, el nuevo plan de salud que combina prevención y urgencias veterinarias las 24 horas en todo el país para acompañarlos siempre. Vetify, tu mascota, más tiempo con vos. Vetify.com.ar. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! De supervisión profesional, el cielo adulterado te puede afectar. Es simple y seguro, sabes dónde ir. En farmacias lo que te hará bien a ti. Medicamentos seguros, solo en farmacias. Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Este 26 de octubre, vota Socialismo Auténtico. Lista 184, Partido Socialista Auténtico. Francisco Moreno, Elsa Morales, senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Aunque la tormenta haga ruido, hay un nombre que suena mucho más fuerte. Cicalastic 560, el impermeabilizante que eligen los expertos. Dalia Goodman vuelve al Maipo con un nuevo show donde convierte sus mambos en risas. No, si te digo que ser mujer es una experiencia fascinante. Los miércoles de octubre a las 20:30 horas. Te espera para reír y reflexionar, pero sobre todo para reír. Entradas en la boletería del Maipo y en PlateaNet. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metido, pero ¿no va en la axila? Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo para todo el cuerpo. Ah, o sea que me puedo poner en los pies. Sí. ¿En el pecho? También. ¿Y ahí abajo? Sí, ahí también. Probalo. Bloquea el mal olor en todo el cuerpo. Decile chau al mal olor. Hola al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. Este 26 de octubre, votá en defensa propia. Votá nacionalismo. En Capital Federal, votá Ángel Romero, senador nacional. Frente Patriota Federal. ¿Ustedes se preguntaron alguna vez quiénes son los culpables de ese miedo a volar? Mucha gente me ha dicho, vos. Enrique Piñeiro vuelve al Teatro Coliseo con Volar es humano, aterrizar es divino. Un show inmersivo con humor y actualidad para entender que estar arriba de un avión es muchísimo más seguro que quedarte en tu casa. Noviembre en el Teatro Coliseo. Entradas en boletería y Ticketek. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar. ¡Yendo! Tecnología y seguridad llegaron al siguiente nivel. Nuevo Hyundai HB20. Otra categoría de auto. Financialo con tasa 0% UVA. Más información en hyundai.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Hernán Reyes y quiero proponerte terminar de una vez con la corrupción. Hernán Reyes, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 505. Hagamos futuro. En YPF, tu mañana arranca mejor, porque llegó Full Sail con un 20% de descuento en tu combo de café con leche con medialunas. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 7:02 de esta mañana de viernes. Tenemos una pelea con el tema del DISOS que está haciendo que no logremos la convocatoria. No hay ninguna pelea. Voy a presentar los títulos y bueno, vamos a tener que presentar cuál es la convocatoria del día de Nosotros hoy. tenemos una garantía y ustedes van por una apuesta que va a salir mal. Vas a ver. Esa es la realidad. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. José Luis Espert, cerca de la medianoche y ante la evidencia que estaba por salir publicado en el diario La Nación, Hugo Alconamón, Paz Rodríguez Nil, consiguieron el extracto del giro que recibió José Luis Espert de $200.000 de parte de Machado, a hoy con pedido de extradición de los Estados Unidos. Había sido un gran aportante de su campaña electoral en el 2019 y en enero del 2020 recibe efectivamente $200.000 en su cuenta, cosa que Espert se había negado a confirmar a lo largo de todos estos días y que anoche, después de haber estado más de una hora en la Casa Rosada, no sabemos si el video se grabó ahí, porque además Milei retuitea este video, con lo cual el presidente ha decidido bancar a Espert en estas circunstancias. Decía el candidato libertario en la provincia de Buenos Aires lo siguiente. En ese momento las ideas de la libertad, después de muchos años, volvían a sonar fuerte en Argentina y se me acercaron muchas personas. Federico Machado fue uno de ellas, al igual que quienes nos prestaron el sello electoral con el que competimos. Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. Además, Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Me contactó entonces el señor Iván Morales de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó
fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Bueno, entonces, él dice fue uno de los que se nos acercó. Ayer nosotros a esta hora hablábamos con la ex jefa de prensa de Spert, que estuvo en todo ese armado y que dice que era el dueño de la campaña, que era un chico muy jovencito que se le acerca a Spert, le dice soy fan tuyo y le pone una torta de plata y le pone el avión a disposición, le pone una camioneta y a partir de ahí generan una relación que según la ex jefa era tan dominante en la campaña Machado que se sentaba en las reuniones en las que se elegía, por ejemplo, quién iba a ser el candidato a vice que acompañara a Spert. Bueno, ¿qué más dijo ayer Spert? Habíamos quedado en que viajaría a Guatemala para recabar más información, conocer a la empresa y reunirme con sus responsables. Pero el COVID frustró mi viaje, interrumpiéndose definitivamente la relación con la empresa que me contratara. Finalmente, ya por abril de 2021, me enteré por los medios de la existencia de un pedido de captura internacional contra el señor Machado, buscado por la justicia norteamericana por actividades vinculadas al narcotráfico y a estafas a compradores y a vendedores de aviones. Quedé chocado y entré en pánico. Nunca imaginé que podía pasarme una cosa así en mi vida. Bueno, quedó en pánico, pero no devolvió la plata nunca. Lo que él dice es que no se concreta por el COVID y que estos $200.000 quedan igual en su cuenta. ¿Qué más dijo respecto del rol de Machado en su campaña 2019 Spert ayer? A principios de febrero de ese año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad de privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato. Fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en la Argentina. ¿Y después qué más dijo? Spert, son 6 Quiero minutos. Dejar claro. 1. Los pagos que se me hicieron no fueron de campaña ni el ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada. 2. Jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados. 3. Jamás recibí fondos de los que se pudiera siquiera sospechar de origen ilícito. 4. Los trabajos por los que cobré fueron solo preparatorios o de investigación propia. 5. Puedo haber pecado ingenuo, pero delincuente jamás. Bueno, lo que está haciendo es que miente y miente y miente. ¿Y por qué digo que miente? Porque hay un momento en el que él dice que le presentó un libro, que él estaba, que las ayudas de Machado, a quien describe como un empresario más de los que cooperaron con su campaña. Que era fanático, que era fan de su trabajo. Que era fan de su trabajo y que hacen un viaje a Viedma donde él presenta su libro. Bueno, no hizo un viaje en aviones de Machado. Está comprobado, y esto también se supo ayer, hay que ver, porque todos los días tiene que rectificar su cuento Spert, 36 viajes, según la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de los cuales 5, según la tripulación que declara, fueron junto con Machado. Entonces, anoche, mientras admitía este pago, que no admitió durante todos estos días, ante la evidencia de que aparecía el extracto bancario, termina admitiendo este pago rarísimo, ¿no? De una compañía minera guatemalteca ligada a Machado que le paga por algún asesoramiento que no se produce, pero que de todas maneras cobra $200.000. Pero más allá de eso, con relación a los viajes, él dice, me llevó a presentar un libro en Vietnam. Bueno, según la Policía de Seguridad Aeroportuaria, utilizó en 36 ocasiones los aviones de Machado, 36, 5 de los cuales fue junto con Machado. Todo esto está en la causa judicial, está para hoy de Página 2, está en una de las causas judiciales que se tramita aquí en la Argentina. Patricia Bullrich, acá hay una interna además muy dura entre el presidente y Patricia Bullrich, pero muy dura, porque hace ya 48 horas que Patricia Bullrich viene diciendo tiene que dar explicaciones, tiene que explicar lo de la cuenta. Explicó la cuenta, no le gustó, dijo tiene que contestar la pregunta, pues no lo había explicado. O sea, esto fue anoche. Anteanoche había ido a televisión y había eludido 7 veces la misma pregunta. Patricia Bullrich pareció como se aparece en un acto con Milei en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, se desmarca de Spert totalmente, y después de que Milei haga propio este video, porque lo retuitea en sus cuentas, asumiendo la defensa, diciendo fin, basta de operaciones, Patricia Bullrich insiste con que no la satisfacen las explicaciones de Spert. Una cosa es
el embate que hace la oposición, Grabois, discutible. Querer sacarlo de una comisión en una situación en la que no está ni imputado, me parece que eso es el manoseo total y absoluto de las instituciones, querer sacar a un diputado por un hecho clásico. Que, bueno, eso es un clásico, pero ese clásico hay que cortarlo porque si no las instituciones de la República y cualquier diputado está a merced de una mayoría circunstancial. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar claro. Punto. Hay que decir, puede ser. Que no lo retuitea Patricia Bullrich. Estaba mirando a ver si había retuiteado el video y no. No, o sea, a la situación que significa tener que decidir con Esper como cabeza de lista en Provincia de Buenos Aires, las boletas ya están impresas, se suma una interna feroz donde le suelta la mano Patricia Bullrich, que es la candidata a senadora en la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, aparece la segunda candidata en la provincia de Buenos Aires, asomando la cabeza, porque ahora que Esper no puede hacer mucha campaña, es Karen Reinhardt, una ex actriz vedette que tiene un programa de cuidado de perros en la televisión pública. En la televisión pública. Y en diálogo con Mariana Brey, en Neura, decía... ¿Vos pudiste hablar con Esper? ¿Te ves con él algo? No te voy a meter en la causa. No te voy a meter en la causa porque no tiene nada que ver, pero digamos... Es la persona que está por sobre vos y muchos dicen, si Esper se corre, sube Karen. No, yo estoy con mi camino, todos los días estoy haciendo, mañana voy a Tigre, el martes tengo Hurlingham, el miércoles Monte Grande, yo sigo mi camino y estoy en mi camino y bueno, las cosas se aclararán. El tema es que el argentino se fije bien en las operetas. Nada más. Que lo de septiembre también sentís que fue una operación. Sí, claro. Después no se habló nunca más. Yo he visto programas que decían, ya viene el otro audio. Y después no pasaba nada y no pasó nada y siguió sin pasar nada. Lo de septiembre españolo, el tema de la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? A eso se refiere Karen Reinhardt, que sigue en la televisión pública, no sabemos. A ver, mientras tanto, Caputo, el ministro de Economía, viajó a Estados Unidos. Ayer fue un día también de mucho sub y baja con relación a la cuestión económica, porque abren los mercados con un tuit de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que dijo, de nuevo, vamos a hacer lo que haga falta para apoyar a la Argentina. El Tesoro había estado vendiendo antes de ayer ya dólares para tratar de mantener el dólar. Ahora hay como un techo del Tesoro que lo quiere mantener a 1.425. Recuerden que si toca el techo de la banda, se supone que interviene el central con sus propias reservas. La cuestión es que en ese contexto, cuando abren los mercados, el Tesoro ya se gastó, ayer aparentemente, según la agencia Bloomberg, se gastó otros 450 millones de dólares, que queda como el único ofertante camino a las elecciones con una demanda y una cartera muy dolarizadora, digamos, con una dinámica en la cual no hay oferta de dólares salvo las que tiene primero el Tesoro y después de última aparecerá el central. Pero en la medida en que aparece el central, crece la desconfianza y crece el riesgo país, pues si vas a usar los dólares para defender el techo, no vas a tener para pagarme la deuda. Claro. La cuestión es que a la mañana Scott Bessent había dicho, nos vamos a reunir con Caputo, están todas las opciones arriba de la mesa. Pero después dio un reportaje donde parece que no son todas y eso hizo que los mercados empezaran a castigar a la Argentina y cayeran los bonos finalmente. Argentina has 100 years of decline and President Milei is working against history. Argentina lleva décadas de declive y ahora Milei está revirtiendo la historia. Está haciendo un trabajo fantástico. Y estoy seguro que cuando veamos el resultado de las elecciones este mes, le va a ir bien, a su partido le va a ir bien. Y lo que más me alienta, lo más alentador de la Argentina es el apoyo de la gente joven, especialmente los jóvenes. Impoverish their nation. And as far as what y que no quieren que la Argentina se siga empobreciendo. Be clear, we are giving them a swap line. We are not putting money into Argentina. Y para ser muy claro con relación a nuestro apoyo, nosotros no le estamos dando plata a la Argentina, lo que estamos haciendo es dándoles un swap, un intercambio de monedas. A diferencia del swap que Argentina tiene con China, que es entre bancos centrales, en el caso de Estados Unidos, el Banco Central, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, es independiente. Trump no le puede dar órdenes a la Reserva Federal. No. Le encantaría, pero no puede. No. Intenta. Cada tanto presiona, pero Cada tanto presiona, pero
digamos, pero eso todavía ha resistido. La cuestión es qué sería entre el Tesoro, que es el Ministerio de Economía, y el Tesoro argentino, que es el Ministerio de Economía argentino. Lo que pasa es que la pregunta es que si eso es a cambio del swap chino, si la condición es que en julio, cuando vence el swap chino, lo cedan, es 20.000 millones contra 20.000 millones. No es que esto te mejora la situación de las reservas. No, y además el swap es un intercambio de moneda que en general lo podés utilizar para el intercambio comercial. Y es mucho más grande el intercambio comercial que tiene la Argentina con China que el que tiene la Argentina con Estados Unidos. Mientras tanto, Patricia Bullrich, ayer decíamos, fue a Ezeiza, una puesta en escena rarísima, con la cárcel de fondo y una reja, ella y Milei, anunciando modificaciones al Código Penal que tiene que aprobar el Congreso de la Nación. Veremos si pasan, porque, por ejemplo, tiene edad de imputabilidad a los 13 años, penas de cárcel por injurias. Milei ha denunciado una enorme cantidad de periodistas por injurias. Sí. ¿Qué más prometía Patricia Bullrich? Es un código de tolerancia cero. Este código tiene 3 componentes centrales. El primero es el agravamiento de las penas. El homicidio simple, porque la vida es el valor más sagrado. Aumenta de 10 a 30 años. Los homicidios agravados, que además se contemplan como víctimas algunos sectores que sufren fuertemente la violencia, como son los maestros, los niños, los adolescentes y las personas mayores. Bueno, después lo que decía también contemplar el tema de las falsas denuncias, penalizarlas. Sí. Hay que ver, va a empezar un debate grande en el Congreso Nacional, seguramente a partir de este proyecto que van a mandar. Lo que sí ocurrió ayer en el Senado fue que el Senado rechazó el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario y a la ley de... emergencia pediátrica y los fondos para el Garrahan. Con lo cual estas leyes, junto con la de discapacidad, rigen. Las había sancionado el Congreso, las vetó Milei, el Congreso insistió con 2/3. El tema es que después el Ejecutivo dice no tengo plata para ejecutarlas. Sí, que es lo que pasa. Tiene que reglamentarlas ahora el Ejecutivo. 7:16 de la mañana. Ajá. Take on me. Máxima para hoy 26 grados. Qué lindo viernes. ¿Qué hacen los chicos? 11:68.